En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar el grano. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come y bebe, y date buena vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al inicio del cristianismo, una secta que existía antes del mismo, los gnósticos, se introdujeron entre muchos seguidores cristianos, porque los gnósticos decían que la materia, lo material, era degradación de lo espiritual. Muchos cristianos, cuando escuchaban las palabras de Cristo, de que aquel que no pierda su vida entregándola, la perderá, o de que hay que pasar por la puerta estrecha, pensaron que el Señor se refería a que había que denostar las cosas materiales. Y Cristo nunca tuvo ese planteamiento de vida. La Iglesia condenó el gnosticismo diciendo que el Señor nos habría creado cuerpo y alma, y que por lo tanto, tanto el cuerpo como el alma son dos partes inseparables del ser humano y que, queridas por Dios, son amadas por Él. Nosotros tenemos que hacer un buen uso de los bienes materiales, pero no tenemos una visión negativa de los mismos. Sabemos que esta vida pasa y que después de esta vida nos encontraremos con nuestro Padre Dios, con un Dios que nos va a pedir cuentas, que nos va a decir qué uso hemos hecho de las cosas, de los bienes, de los dones y talentos que Él nos ha concedido. Y por lo tanto, no podremos presentarnos ante Él diciendo: he malogrado, maltratado lo que me has dado, porque los bienes que Él nos los ha dado para nuestro bien y para hacer el bien a los demás. Por eso el Evangelio de hoy nos habla de dónde tenemos puesto nuestro corazón. Si nuestro corazón está puesto en los bienes materiales, en disfrutar de la vida sin pensar que esta vida pasa, entonces, cuando el Señor nos llame a su presencia, nos llevaremos una desgraciada sorpresa, porque como esta vida pasa, entonces pensaremos que ya no vamos a ser felices. Y no es así. Los bienes materiales son un regalo de Dios para que en esta vida construyamos un mundo mejor y nos ganemos también un lugar en la otra vida. Cristo no tuvo una visión negativa de lo material. Al contrario, lo material es creado por Dios. Pero sí que es verdad que los bienes materiales nos tienen que servir para nuestro auxilio y para ayudar también a los que sufren y pasan por nuestro lado. Si solamente tienes una visión codiciosa de esos bienes materiales, nunca servirán para ayudar al que sufre. Te servirán a ti, pero no para tu salvación, sino para tu condenación, porque la codicia hace que no utilices bien esos bienes que tienes, te hace querer amasar más bienes sin darte cuenta que tu corazón no puede estar puesto en esos bienes, que tu esperanza no puede estar ligada exclusivamente a esos bienes materiales,
porque han sido dados por Dios para tu servicio y no para tu esclavitud. Aparentemente vivimos en un mundo donde la libertad es uno de los bienes mayores, pero yo creo que en el fondo no es así. ¿Cuántas personas viven esclavas de esos bienes materiales? Ansían tal coche y hacen todo lo posible por obtenerlo. Se sacrifican, se privan de muchas cosas para obtener ese bien que tanto les apetece. Pero cuando han conseguido ese bien, se dan cuenta de que su corazón no se sacia con ese bien. Y entonces lo aparcan para conseguir otro. Viven esclavos de sus pasiones y de los bienes materiales. Han pervertido el sentido por el que el Señor y para que el Señor creó esos bienes. Los creó para tu auxilio, no para tu esclavitud. Por lo tanto, pregúntate, ¿estaré yo siendo esclavo de esos bienes materiales porque he puesto mi corazón en ellos? ¿O al contrario, estoy haciendo un buen uso de los mismos porque mi corazón y mi esperanza no están puestas en ellos? Y hay un termómetro, como unos indicadores, que te señalan si de verdad estás obrando como debes. Primer indicador, ¿qué es lo primero en tu vida? ¿El dinero? ¿Disfrutar de los placeres de este mundo como si no existiera la vida eterna? Entonces estás poniendo el corazón en los bienes materiales. Segundo indicador, en tu día a día, en las 24 horas que dura el día, ¿tu pensamiento gira en torno solo a tener? Entonces estás poniendo tu esperanza y tu corazón en los bienes materiales. Tercer indicador, los bienes que tengo, ¿soy capaz de compartirlos? ¿O soy una persona que solo los quiere para sí y soy incapaz de tener misericordia y compasión del que pasa a mi lado y necesita que comparta con ellos esos bienes materiales? Si los compartes, entonces es señal indicativa de que no estás poniendo tu corazón en ellos, sino que te estás sirviendo de ellos. Pero si no los compartes, si solo piensas en ellos, si tu pensamiento gira en torno a ellos, si tu felicidad estriba en tener y no compartes los bienes que tienes, siento decirte que estás poniendo tu esperanza en los bienes materiales. No han sido dados para tu esclavitud, sino para tu servicio. No te arrodilles ante ellos. Hay muchos que dicen, no, yo no me arrodillo ante los bienes materiales, pero solamente piensan en ellos. En el fondo se arrodillan ante ellos. Son esclavos de los bienes materiales, creados por Dios para nuestro auxilio, pero no para nuestra esclavitud. Por lo tanto, recapacitemos, aprendamos a disfrutar de esos bienes que el Señor nos ha dado, pero con equilibrio. Estoy dando ejercicios espirituales en nuestra casa en Riaza y allí les estoy hablando de la virtud de la esperanza, porque estamos en ese año jubilar convocado por el Papa Francisco antes de que falleciera. Y para explicarles el contexto, les tengo que hablar de en qué consisten las virtudes cristianas. Y una de las virtudes cristianas es la templanza. La templanza significa que tengo que hacer un buen uso de todos los dones que tengo, que no puedo vivir como un esclavo de los bienes materiales o espirituales, sino que he de saber poner cada cosa en su justo lugar. ¿Vivo yo la templanza? ¿O por el contrario, mi vida gira en torno solo a lo material, a tener, a disfrutar? Eso se llama hedonismo. Y el hedonismo expulsa al Señor de tu vida, porque hace que tu vida gire en torno solamente a una palabra, placer. Y el placer basado en los bienes materiales es efímero, es pasajero y deja un hueco en tu corazón grandísimo. Mientras que cuando, en lugar de ser una persona hedonista, eres una persona generosa y equilibrada, que sabes hacer un buen uso de los bienes que tienes, luchas por disfrutar, lógicamente, de ellos, para eso el Señor te los ha concedido, pero también eres generoso con los demás, ayudando a que tus bienes materiales generen justicia, promuevan el bien común, creen, por tanto, un mundo más justo. Cristo pasó haciendo el bien
y curando a los oprimidos por el mal. Él se hizo pobre para compartir su riqueza con nosotros. Él asumió nuestra condición humana para compartir la vida divina con nosotros. ¿Compartimos nosotros algo con los demás? ¿O no compartimos nada porque somos codiciosos y todo lo queremos para nosotros? El hedonismo, desgraciadamente, es una forma de vivir muy instaurada en nuestra sociedad y solo genera esclavos, esclavos de los bienes, esclavos de nuestras pasiones, esclavos, en definitiva, del pecado. Aprendamos a vivir con equilibrio. La Iglesia nos enseña que el gnosticismo no es el camino que tenemos que seguir. Los bienes materiales, lo material es creado por Dios, pero tampoco es el camino que tenemos que seguir el opuesto, es decir, el hedonismo, sino que el camino que tenemos que seguir es vivir la virtud de la templanza, poniendo cada cosa en el lugar que le corresponde, dando gracias a Dios por los bienes que tenemos y haciendo un buen uso de los mismos. Pues que sea así en nuestra vida, porque nos van a pedir cuentas de lo que hemos hecho con los talentos que tenemos, porque el Señor, que es el Señor de todo lo creado, tiene derechos y nosotros tenemos deberes para con Él. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo con tantos dones como he recibido del Señor? ¿Estará el Señor contento del fruto que están dando en mi vida? ¿O estará el Señor quejoso porque solo los utilizo para mí y nunca para ayudar a los demás? Nos van a exigir cuentas de cómo hemos amado, de qué uso hemos hecho de esos bienes y talentos. Que el Señor nos ayude a vivir en el equilibrio. Nos ponemos en pie.